La presente exposición se tratará sobre la proyección psicológica y la validez y confiabilidad de los test proyectivos. La proyección en psicología. El concepto de proyección se origina en la psicología a comienzos del siglo XX, por influencia de estudios sobre sugestión e hipnosis que tenían gran éxito en aquel siglo, de donde Freud empieza a hablar sobre el complejo de proyección-identificación para concretar un tipo de transferencia psíquica, es decir, una operación de cambio de plano o traslado de representaciones que se produce como consecuencia de algún tipo de trastorno emocional o afectivo, por lo que concibe su estructura psicológica en diferentes cámaras o formas del yo, el ello, el yo y el superyo, entre las cuales ocurren transposiciones y dinamismos con las imágenes mentales, así como represiones y cierres ante situaciones traumáticas. De esa manera, Freud define la proyección como mecanismo de defensa, debido a que permite exteriorizar o transponer un contenido inconsciente reprimido y dar expresión o fijar en una imagen un complejo. No solamente los enfermos psiquiátricos proyectan o introyectan. Para Jung, toda la cultura es un sistema de proyecciones, cuya función fundamental es dar un cauce digno a la conexión del individuo con la totalidad. Por consiguiente, se entiende que la proyección dentro del ámbito psicológico tiene un concepto amplio, debido a que permite comprender el mundo interno y externo de la mente humana en relación a la dinámica que mantiene consigo mismo y a la vez con su entorno social, familiar o cultural, con el objeto de trascender, aprender, crecer o aclarar valores, intereses, necesidades u otro aspecto para una existencia plena. El exterior actúa como un espejo para nuestra mente. En él vemos reflejadas diferentes cualidades o aspectos de nuestro propio ser. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien y sentimos desagrado y rechazo, sin duda esto indica que de alguna manera ese aspecto que nos desagrada existe en nuestro interior. Es nuestra inconsciencia, ayudada por la proyección psicológica, lo que nos hace pensar que el defecto solo existe ahí afuera, en esa otra persona. Cuando nuestro inconsciente entiende que existe una amenaza para la propia salud y estabilidad mental, esta realiza un lanzamiento hacia el exterior de todas esas cualidades, atribuyéndoselas a un objeto sujeto externo a nosotros mismos. De esta manera nuestra mente logra aparentemente, aunque no en realidad, ya que más bien se trata de un autoengaño, poner esos contenidos amenazantes afuera. Lo mismo ocurre cuando tenemos un pensamiento crítico de los demás y solemos pensar que son los otros los que nos miran juzgando. Así podemos creer que la vecina, el amigo u otro conocido piensa que somos unas personas creídas, responsables, egoístas, envidiosas, o que nuestro jefe nos ve o considera poca cosa, aun cuando ellos no han expresado nada al respecto. Así pues, nos basta sentirnos internamente así para proyectar en ellos nuestra propia crítica interna. Evidentemente, todo depende de cada individuo para ver o vivir la vida de forma positiva o negativa. Todo está dentro de sí mismo, de su mundo interno, como lo explica el psicoterapeuta José María Doria. En realidad, todo es utilizable por el ser humano, puede ser dañino o puede ser beneficioso. No hay cosas malas fuera y cosas buenas. Hay modos de relacionarnos con ellas en la medida justa, como la sal de una ensalada. Justa, ni salada ni sosa. Y eso es un arte. Cada uno tiene que hacer el camino artísticamente. No hay un formateo generalizado. El camino se hace así. Bueno, pues el mío igual es diferente y el tuyo también. Pero uno sabe cómo encontrar lo que busca. Llamar lo que uno busca. Convocar aquello que uno necesita. Es una nueva forma de rezar. No es
solo una formulación repetida, que puede ayudar mucho a la persona que esté en esa creencia tan profunda. A mi abuela no digo ni contar lo que le ayudaba el rosario. No digo ni contar. Gracias al rosario yo creo que se murió en paz. En vez de estar asustada con las amenazas que había oído por todos sus pecados. Que eran muchos, como todos. Pero igual pues tú no te lo crees lo del rosario tanto. Igual necesitas una relación con el misterio, con lo divino, que no sabes ni qué forma tiene. Y igual no es ni padre, ni está en los cielos, ni está en todas partes. Si te descuidas es algo... Igual ha cambiado tu idea de ¿qué es Dios? Igual hace 20.000 años se adoraba al volcán y el volcán era Dios. Igual hace 7.000 años se adoraba al espíritu de Manitú, que igual era Dios y aparecía en los sueños de las psíquicas. Igual hace unos cuantos años Dios era un iracundo Jehová que gritaba desde los cielos y te amenazaba. Igual hace unos cuantos años Dios era algo más amable y maravilloso, el Dios amigo. Y quizá hoy tengas también tu idea, tu sensibilidad, tu proyección de qué es para ti lo divino, lo trascendente. Será una proyección de ti, respetuosa, siempre honrada y bien intencionada. Y lógicamente, en el ser humano, en la esencia, lo han dicho todas las religiones y todas las tradiciones espirituales, la salida está dentro. Lo hemos creído hasta cierto punto, porque lo de fuera tiene mucho tirón, mucho tirón. Desconectar a lo de fuera y entrar en interioridad es una vía, no es tan fácil, esto pilla mucho, somos supervivientes y estamos al pairo de cualquier control. Saberse retirar y hacerse al año un retiro de silencio o dos y ir buscando el camino de aquello que esté en resonancia con el momento evolutivo de nuestra mente y de nuestra vida es un arte y una intuición. Encontrarás si convocas. Y cuando hablaba de oración, hablaba de hablar con el universo, con Dios, con eso que tú sientes dentro de ti, antes de sentarte a vaciar en la meditación pura y dura, que es vacuidad, presencia, observación de lo que hay. Buddha Vapor considera que la proyección es como una película, donde todo el film, la trama, representa la personalidad del sujeto. El proyector son las técnicas proyectivas y los cuadros vistos en la pantalla. Cada cuadro sería cada respuesta del sujeto. Entre los tipos de técnicas proyectivas que se tiene para analizar la funcionalidad de ese inconsciente de la mente humana son las siguientes. Técnicas estructurales. Son técnicas que tienen un material visual, pero tiene poca estructuración. Es ambiguo. El sujeto tiene que responder a lo que ve en ese material, estructurar en base a ese material su respuesta. Técnicas temáticas. Esta técnica conlleva material estimular visual más o menos estructurado, pero no son tan neutrales como el Rogers, tienen una temática. Técnicas expresivas o gráficas. Carecen de un material estimular visual o táctil. Lo que se le pide al sujeto que realice se lo pide mediante una consigna escrita o verbal. Y en base a esa consigna realiza una respuesta. Técnicas constructivas. Estos test consisten en estructurar y organizar en el espacio los elementos que se le presentan al sujeto en la prueba. Técnicas asociativas. Conllevan una consigna verbal o escrita, y el sujeto tiene que manifestar verbalmente que es por asociación. Técnicas referidas al movimiento. Sirven para diagnosticar y tratar. Técnicas de juegos y dramatización. Entre estas técnicas se tiene el psicodrama, el test del mundo, el juego de roles, entre otros. A continuación se explicará la validez y confiabilidad de los test proyectivos y en sí del test de percepción temática de figuras de animales. Básicamente, las técnicas proyectivas han sido consideradas
instrumentos que permiten la exploración de la personalidad. Sabemos que en nuestro medio son valoradas y se utilizan en el campo clínico, laboral, forense y educacional, especialmente con fines diagnósticos. De acuerdo a la visión psicométrica, las pruebas proyectivas no cumplen con los requisitos de medición cuantitativa, por lo cual deben utilizar el término técnicas o métodos proyectivos de evaluación. Levy en 1963 propuso llamarlas técnicas de provocación de respuestas, ya que dependen de la habilidad del clínico para hacer interpretaciones. Según la teoría psicométrica, las pruebas proyectivas son excluidas, ya que carecen de calificaciones cuantificables, consistencia interna y de datos normativos adecuados. De acuerdo con la psicometría, el interés básico de la personalidad es la validez de construcción. Las pruebas proyectivas observan una faceta inconsciente de la personalidad, no observable, no cuantificable y por lo tanto no medible desde la psicometría, por lo cual no es posible su validación. De acuerdo al psicoanalista David Ramsey, la validez de estas pruebas se basa en el proceso científico de validación de hipótesis y su confirmación o refutación están directamente relacionadas con el método de interpretación, los fundamentos teóricos y el marco conceptual. Por lo tanto, el proceso de interpretación del resultado de una técnica proyectiva debe poder llegar a ser comunicable y para ello debe poder explicar los pasos dados hasta llegar a ciertas conclusiones, con el propósito de arribar a los supuestos hipotéticos e interpretaciones basadas en observables, inferencias e hipótesis. En la aplicación e interpretación de técnicas proyectivas no se construye teoría general, sino que se genera teoría provisoria desde la información obtenida. En este sentido, se trataría de un trabajo abductivo, ya que solamente se sugiere que algo puede ser, ya sea de carácter transitorio e inestable. Con esta teoría provisoria se elaboran modelos que son legitimados mediante la coherencia explicativa. El concepto de abducción fue empleado por primera vez dentro de la teoría de la lógica por Charles Peirce a finales del siglo XIX. Este se relaciona también con la triangulación, ya que se trata de un concepto metodológico que alude al entrecruzamiento de perspectivas, de miradas. La idea fue tomada de la navegación, donde la situación de un objeto se define por el entrecruzamiento de las líneas trazadas desde diferentes puntos. Dentro de la psicología, tal idea permite el uso de múltiples procedimientos en el estudio de un mismo objeto de investigación, que puede incluir la triangulación de datos, de investigadores, de teorías o también de metodologías. En efecto, se plantea realizar un cotejo intertest para analizar la consistencia interna entre las partes y la totalidad del test. Evidentemente, ese cotejo intertest, mediante la estrategia integrativa denominada triangulación, ha permitido confirmar que el trabajo con técnicas proyectivas tiene criterios de rigor o validación en base a la credibilidad y auditabilidad. La credibilidad hace referencia a la triangulación de fuentes técnicas y de investigadores. Tanto en las entrevistas psicoanalíticas como en las entrevistas de administración de test proyectivos se triangulan datos al tomar en cuenta lo verbal como lo no verbal y paraverbal. La auditabilidad está relacionada con la posibilidad de triangulación con otros investigadores, lo cual implica que otro investigador pueda seguir paso a paso el mismo proceso que uno está llevando a cabo y arribe a los mismos resultados. Esto se conoce como confiabilidad interjueces, ya que otros pueden aportar críticas y sugerencias y a la vez otorgar mayor confiabilidad a los test. Finalmente, se puede decir que el psicodiagnosticador es el responsable de su propia práctica y tiene que hacer una elección y uso de las técnicas de forma adecuada. Su mal uso
de las técnicas constituye uno de los mayores factores de vulnerabilización de la validez del diagnóstico, por lo que es necesario comprender que los test serán confiables y permitirán productos interpretativos válidos únicamente cuando se comprenda que solo son instrumentos que permiten investigar y no las respuestas a nuestra necesidad, por lo que su contribución o no al alivio de padecimientos psicológicos dependerá de la adecuada utilización que sus resultados y conclusiones hagan los que los administran. Gracias por la atención prestada.